no, no. Perdón, chicos, por la bulla. Chicos, disculpen, es complicado cuando tenemos niños pequeños en casa. Ya, a ver, comentamos. Eh, cuando les había comentado, cuando el desarrollo de los trabajos de investigación conduce fuera de generar un documento, fuera de generar un entregable, que es la tesis, el trabajo de investigación, y simplemente se cumple con el requisito. En su gran mayoría, se queda pues en un trabajo documentado que se almacena en un anaquel o electrónicamente se registra de repente en alguna revista indizada, en Scopus, Web of Science, ORCID, etcétera, ¿no? Pero se sigue quedando en un entregable, ¿ya? En un papel, en un entregable, en un papel. Entonces, la idea es ir más allá, la idea es generar un producto algo más tangible que el papel, ¿no? Algún documento que de alguna manera, como les decía, la idea es que simplemente no quede en un documento. Hay sí algunos que se consolidan, van de repente un poquito más allá y pueden generar algo más tangible. Puede ser un producto de investigación, una metodología, desarrollo de un aplicativo, ¿no? O de repente también ir más allá en la parte científica y tecnológica y desarrollar una propiedad intelectual, es decir, el registro de una inventiva propio de la creatividad humana, y eso se llama patente. Yo les había comentado también en alguna sesión anterior que uno de los indicadores de la competitividad de un país se mide también por la gestión del conocimiento que genera. En este sentido, los patentes contribuyen al indicador de competitividad de un país. Entonces, cuando hablamos nosotros de patentes, hablamos de que existe una entidad que es el ente rector, ¿no? Y en este caso, en nuestro país, para el Sistema Nacional de Innovación, existe un elemento, una entidad que es el INDECOP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, que es el ente rector, del cual nosotros tomamos material oficial de ellos para hacer el desarrollo de ciertas sesiones de clase. Como tal, se habrán percatado que el curso es, mucho tiene que ver con temas de ciencia, tecnología, TI, entonces no existe un libro como tal, por lo cual vamos tomando materiales de las entidades para que se sedimente en material oficial. Entonces, en este caso, hay presentaciones que hemos de alguna manera buscado para poder desarrollar trabajo, para poder desarrollar estas sesiones de trabajo, tomamos material oficial. ¿Ya? Entonces, en este caso es material del INDECOPE. ¿Qué hablamos con respecto a patentes? Vamos a hablar de una serie de puntos, ¿ya? Las patentes y, como les decía, el fomento de la innovación. ¿Cómo funcionan las patentes? ¿Ya? Después de que se ha generado una inventiva, vamos a ver qué califica como patente y qué se puede patentar y qué no.
¿ya? Muchas veces los investigadores, como el caso de la UNAM, nosotros tenemos profesores no solamente investigadores, sino también inventores. Una cosa es investigar y otra cosa es inventar, ¿ya? Para inventar tienes que investigar, ¿ya? Es decir, todo inventor es investigador, pero no todo investigador es inventor, ¿ya? Porque muchas veces investiga sobre temas que ya son de común conocimiento, ¿no? Entonces, en este caso, Indecopi lo que hace, o la entidad competente, en el caso de nuestro país es Indecopi, lo que hace es tener un registro de las invenciones y nuevas tecnologías o registros industriales también, que le asigna un título, le asigna una clasificación, le asigna ciertos códigos para que el titular de esa invención, el dueño de esa propiedad intelectual, tenga derecho exclusivo de explotación. El derecho exclusivo quiere decir que esa persona y solo esa persona puede dar los permisos para que se pueda comercializar, difundir o se pueda de alguna u otra manera, el término es explotar esa inventiva, ¿ya? Puede ser que en muchos casos el investigador lo desarrolla pues por temas meramente académicos, por temas meramente de investigación, juicio propio, intenciones X y Z de la entidad a la cual representa, pero no dispone de los fondos para poder comercializar o cristalizar lo que es su patente. Entonces ya vamos viendo en este escenario cómo es que se crean las patentes. Entonces, una patente es un título, como les dije, es un título, un documento, es un trámite que se genera y que otorga, en este caso, el Estado peruano sobre una invención, sobre una creación. Siempre que ésta cumpla ciertos requisitos, perdón, establecidos en la ley nacional. Este título le otorga a su titular el derecho de excluir a otros elementos, a otras personas, naturales o jurídicas, de la explotación, perdón, de la invención por un tiempo limitado. Ah, profesor, entonces tiene eh, periodicidad, tiene temporalidad el tema de la patente. Sí, es por un periodo de tiempo. Y si tiene temporalidad, también que puede tener territorialidad, es decir, lo protege en cierto territorio. En este caso, la jurisdicción es nuestro país. A cambio de la divulgación total de la invención. ¿Qué quiere decir? Que la persona pudo haber no registrado la patente, la propiedad intelectual de su creación. Pudo no. Pero ¿qué pasa si otra persona sustrae, copia, accede a esa información y lo registra previamente o posteriormente? Entonces el titular pierde los derechos y la otra persona los adquiere. Entonces, por eso es que es importante registrar patentes. Uno, porque estás protegiendo la creación. Dos, porque estás contribuyendo ya a los niveles de competitividad de un país. Y tres, porque estás difundiendo o divulgando una inventiva, fruto del conocimiento. Y todos sabemos que conocimiento que no es compartido es conocimiento que tiende a perderse y solamente se queda en los registros de la persona que lo generó. Entonces, bajo esa primera premisa, partimos de que las patentes tienen una doble dimensión. Por un aspecto, por una arista, excluye a terceros de la explotación de un invento. No pueden explotarlo, no pueden acceder salvo permiso expreso del titular. Y por otro lado es la divulgación de la tecnología. Vamos a hablar de divulgación tecnológica en el siguiente tema. ¿Ya? Y pone a disposición de la sociedad. Porque si él no da el permiso, nadie sin autorización puede acceder a la divulgación de ese conocimiento que se ha generado. Entonces, ¿cómo se fomenta la innovación? Todo viene por un tema de innovación. Hay instituciones a nivel nacional o a nivel supranacional que ven el tema de la difusión o del fomento de estas innovaciones. En este caso, el ente rector que representa los intereses dentro de nuestro territorio es Nacional Perú, el Indecopi. Entonces, ¿existe una ecuación lógica? Definitivamente. Y la relación es directamente. A más registros de patentes, hay mayor indicador de innovación. ¿Por qué? Porque quiere decir que estás generando conocimiento, que estás registrando eh, inventos. Y generalmente las patentes o son orientadas a tecnología o son de repente alguna fórmula o de repente algún medio de consecución. Y en ese aspecto ya contribuyen justamente al Sistema Nacional de Innovación.
Nosotros tenemos una plataforma, ya, una plataforma, déjame ver el código ID, ya a nivel de Indecopy, lo presenté el día viernes a los chicos, pero creo que se me fue el link, a ver, un minuto. Ah, está, sí, es la plataforma Patenta. Exacto, está bien, lo voy a mostrar en esta pantallita. ¿Ya? Ya que son 10.000 pantallas las que manejo. Ya, lo logran ver en pantalla. Indecopy tiene una plataforma al respecto ya de todo el tema de protección de la propiedad intelectual. Ustedes la pueden ver en pantalla, que es patenta.p. Este es el registro, ¿ya? Cruzan todas las ventanas. Creo que es... Ah, ¿se cerró? No, ahí está. Este es patenta. Sí se logra ver, ¿no? Está, muy bien. Entonces, Patenta es el Programa Nacional de Patentes del Indecopy. A más detalle, aquí hay mayor información al respecto. El registro de patentes involucra a varios actores. Tenemos el lado empresarial, que son los que mayormente importan la innovación, y lo que hacen es aplicarla a sus procesos productivos y de esa manera difundirla en nuestro país. Las universidades o centros de investigación que contribuyen en alianza estratégica con las empresas a desarrollar innovación, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas tecnologías, nuevos procedimientos. El inventor independiente, ¿no? Como tú, como yo, que de repente tuvo un chispazo, ¿no? O de repente un emprendedor y desarrolló una nueva tecnología y quiere registrarla para su de beneficio propio, o una entidad pública o privada que apoya, que financia el tema de la innovación. Pues ahí están todos los eventos que se van generando a nivel nacional, ¿no? De este sistema nacional, ¿no? Hay el programa Patenta, Patente en el extranjero, programa de protección de diseños, todo lo que se hace en una ruta a seguir para proteger la propiedad intelectual, ¿no? Y bueno, ahí también hay por sectores, ¿no? El sector tecnológico, que es el que desarrolla, el sector comercial, la empresa, que es la que requiere las innovaciones, un sector informático creativo que también hay desarrollo de innovaciones orientadas a tecnologías. En el tema de materiales, ¿no está cargando esta sección? Está demorando, no, está demorando. Ahí está, un poquito el tema de videos. Hay bastantes videos al tema de cómo registrar las patentes. Ese sí lo voy a compartir directamente, al menos los 3 primeros son vitales para poder definir muchos conceptos, ¿no? El tema de derechos de autor, incluso el tema de registro de productos, de programas de software. ¿También se registra el profesor de software? Exactamente. Por eso que muchas de las preguntas que me hicieron en la clase anterior con los chicos del otro grupo fueron relacionadas a este tema. Entonces, hay material, incluso hay un curso, si no me equivocaba, hay un curso, lo tienen ahí definido, ¿no? Y algunos contactos, pero sobre todo como material formativo y de conocimiento nos puede servir, porque en algún momento puedes tener tu empresa, tu consultora o tu propia investigación de tu tesis, creas un elemento de conocimiento y es bueno que sepas para poder registrarlo y que tú tengas la propiedad intelectual de ese conocimiento generado. Eso es muy importante de poder conocer el programa patenta.p del Indecopy. ¿Ya? Entonces, continuamos con lo que estamos conversando. ¿Ya? Entonces, el registro de patentes definitivamente colabora con los indicadores de innovación, ¿no? Y asimismo, pues, estos elementos, los fondos concursables de las instituciones, ¿no? El conocimiento que se va a desarrollo de la pequeña y mediana empresa y los aportes que se van elaborando contribuyen a todo el ecosistema de innovación. Entonces, ahí hay proyectos, fondos concursables, diferentes programas que el Estado ha dado y que se siguen dando, algunos cambian de nombre, ¿no? Y obviamente la innovación es inversión en el tema de riesgo, pero quien no se arriesga no gana. Regresando al tema de los patentes, ¿cómo funciona? ¿No? Efectivamente,
cómo se da, qué tan importante es, ¿no? Podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las patentes, como dijimos, que se van registrando de nivel de país, en cada país tiene una diferente codificación, ¿no? De repente en Estados Unidos tiene una codificación diferente a la peruana, diferente a las de otras, ¿no? Pues mecanismos, por ejemplo, para el tema de tratamiento de latas, eh, la patente del diseño del iPhone, de repente. Sin ir muy lejos, en Perú tenemos una gran empresa, la de cerraduras Cantol, es una innovación tecnológica muy conocida. Tenía la suerte de conocer al señor que nos fue a darles unas charlas a Concitec. Y así, cae la cubeta de hielo, y así tenemos investigadores tanto a nivel nacional o a nivel mundial, que lo que hacen es inventiva, registrarla como propiedad intelectual de ellos, bajo una codificación que se llama título de la patente. ¿Son oportunidades de negocio? Definitivamente. Si la persona tiene la oportunidad de explotarlo, perfecto, pero muchas veces no lo tiene y tiene que establecer alguna alianza o cofinanciamiento con una entidad que disponga de los recursos para poder generar la comercialización, es decir, la producción en masa y poder llegar a los mercados de la patente que ha generado. ¿Qué te genera esta patente o registro del título de la propiedad intelectual? Prestigio, reputación académica para el inventor definitivamente, revalorización de las carreras o revalorización de los trabajos que está desarrollando, transferencia tecnológica, que es el transferir, el compartir, el difundir, el divulgar ese conocimiento y esta tecnología que se va generando de la entidad emisora a la entidad receptora. Porque obviamente, si vas a explotar, si vas a comercializar tu conocimiento, definitivamente todo ese know-how va a ir pues a la entidad que lo va a explotar o que va a producirlo. Y definitivamente beneficio social. Estas innovaciones van a servir a todos, ¿no? Si no hubiera existido soluciones como la cubeta de hielo, definitivamente no se hubiera podido utilizar. Si no se hubieran hecho nuevas estructuras o dispositivos para los equipos celulares, definitivamente no se hubiera podido abaratar los costos de los dispositivos de telecomunicación. Si no hubiera habido cada una de estas innovaciones, definitivamente no se podría mejorar la calidad de vida de las personas. Finalmente, ayuda, ¿no? O aporta al desarrollo en general de la sociedad. ¿Qué evidencia se puede tener? La que yo les comentaba de Cantol, ¿no? El señor, pues, obviamente, solamente visionario, ¿no? De cómo eran las famosas cerraduras de otras marcas extranjeras, desarrolló básicamente un modelito de una sola pieza y lo fue a registrar. Consiguió el financiamiento y esto fue masificándose. Una marca peruana, fruto de una innovación, generó una patente, ¿no? De propiedad intelectual. Y sí tenemos otras empresas de base tecnológica que se dedican a generar innovaciones, capturan fondos concursables, en este caso desarrollaron tecnologías limpias para la minería, ¿no? Y también han explotado su idea, porque todo lo que tiene que ver con medio ambiente también tiene un importante foco de financiamiento nacional y mayormente extranjero, ¿no? Bioservice también es otra empresa peruana que se dedica al mercado a través de servicios de diagnóstico, ¿no? Microbiológico, serológico y toxicológico. Ellos también han desarrollado ciertas innovaciones, el tema de vacunas. En Perú básicamente las vacunas son para el tema animal, ¿ya? Perú no produce vacunas, producción por entender de contar con la patente y de haber creado, ¿ya? Eso es producción. En nuestro país no se hacen vacunas para seres humanos, ¿ya? Lo que sí se hace, y es en más el tema de vacunas para ganado, básicamente, ¿no? Nuestro país investiga en temas médicos, sí, ya, pero por el tema de producción de vacunas básicamente es para aplicaciones veterinarias, ¿no? Pero también ha desarrollado unos mecanismos y los han podido patentar. Entonces, las patentes generan conocimiento, provienen de la generación de conocimiento, se constituyen en investigaciones interesantes y finalmente son la transferencia de un recurso activo de conocimiento, que es la tecnología. Entonces, ¿cómo se da esta transferencia de tecnología? De manera sencilla. Básicamente, la definición de mover, trasladar, llevar, difundir, divulgar invenciones e innovaciones tecnológicas de un ámbito a otro, de una entidad a otra, de una persona a una organización, de una persona a otra persona o de una organización a otra organización.
Por ejemplo, desde la cabecita, el cerebro de las personas, las ideas, cómo concibieron estos desarrollos, hasta lograr comercializarlo, difundirlo. ¿No? Entonces, si tú tienes en tu casa una cerradura Cantol, esa es una innovación tecnológica peruana hecha por un peruano que se ha comercializado y es un producto que soluciona tu problema. Ya, ese es el tema de la tecnología transformada en una propiedad intelectual de patente y que se ha comercializado. Pero la transferencia de tecnología, ¿cómo se puede hacer? Desde un laboratorio universitario, desde una investigación para tu tesis, para tu título, desde un taller de una pequeña empresa, desde el garaje de un inventor, que muchas de las aplicaciones más interesantes del mundo han empezado de esta manera, o de un sueño, una idea que tú tengas. ¿Hacia dónde? Hacia una explotación comercial de un producto final por parte de una empresa, solo o en alianza. De repente, como digo, muchas veces los investigadores tienen las ideas, tienen los medios para desarrollar la investigación, pero no tienen los fondos para poder explotarlo y comercializarlo. O sea, no pueden tangibilizarlo. La utilización de un producto final por parte del gobierno o la ejecución de un emprendimiento empresarial para explotar una innovación también. Así esos fondos se van moviendo. Entonces, existe de por sí un ciclo de transferencia de la tecnología que va desde la investigación y desarrollo hasta que se genera la invención, se evalúa la tecnología, se registra la propiedad intelectual, se efectúa todo el desarrollo de marketing de esta tecnología, se genera un licenciamiento porque hay que licenciarlo, ¿no? Una vez que se ha registrado la tecnología y tú quieres establecer una alianza con alguna empresa para poder difundir esa propiedad intelectual, tienes que establecer los lineamientos técnicos legales en algún documento y esos son los contratos. Y los contratos establecen las responsabilidades, el alcance de cada una de las partes. O asimismo, si tú vas a comercializarlo, tienes que tener un tema de licencia. También vamos a hablar ahora en transferencia de tecnología del tema de licencias. Esto va a generar productos y servicios relacionados que de su explotación van a generar ingresos. Y estos ingresos, pues, completando nuevamente el círculo o el ciclo de transferencia de tecnología, serán reinvertidos en investigación y desarrollo para de repente optimizar, mejorar, ¿no? Siempre las invenciones que se van dando. Hasta este punto, ¿está todo claro? Bueno, nadie nos dice nada, no sé si están ahí o no. ¿Está apagado mi micro? ¿Ven? No, está prendido. Muy bien. Entendemos que está todo ok. Entonces, aquí las patentes son capaces de encapsular la tecnología, ¿sí? Porque la empaquetan, lo vuelven bonita, lo hacen comercializable. Y lo conviertes justamente en eso, un producto que se puede explotar, se puede comercializar, se puede transferir y se puede transar. ¿Cómo? A través justamente de estos elementos, de estos aspectos técnicos legales que te van a permitir hacer esta transferencia. Por eso que es muy importante delimitar en contratos que van a generar tipos de licencia, cómo vamos a explotar o comercializar esta propiedad intelectual, ¿no? Si no, alguien se puede adueñar de nuestras ideas, ¿no? Ustedes habrán visto la película El Fundador, no me acuerdo el nombre correcto, de la película de los hermanos McDonald, en la que sale Michael Keaton. Hambre de poder, ¿no? Hambre de poder, algunos le llaman El Fundador, ¿no? Donde sale Michael Keaton, ¿no? Que era un vendedor que conoce a los hermanos McDonald, ¿no? Les ayuda, conoce el modelo, ¿no? De cómo fue, cómo vendían hamburguesas los hermanos, él lo mejora, de la vida real, ¿eh? ¿No? Y finalmente él registra en patente la marca McDonald's y el modelo de trabajo de los hermanos, que siempre quisieron ver pues un tema más de comida casera, comida, nunca pensaron en explotarlo a gran escala. Y justamente esa visión fue robada, ¿no? Por este otro señor, que finalmente pues él es el dueño de la marca McDonald's sin ser él un McDonald's, ¿no? Pero es interesante que ustedes vean qué es lo que puede pasar cuando no le damos importancia, no, anda, a la propiedad intelectual, ¿no? Si algo se puede patentar, es importante de poder hacerlo. Un minutito, por favor.
Muy bien. Entonces, aquí se trabajan concesiones, licencias o explotación directa. Explotación directa es el dueño mismo tiene financiamiento, pero muchas veces, en la gran mayoría, esto no ocurre. Entonces, se tienen que establecer, y justamente apoya el Indecopi también esto, en generar modelos de contrato de venta, ¿ya? O sesiones de patentes, ¿ya? Eh, la cesión, transferencia, venta, es cuando una organización dueña de la patente, ¿no? La persona también, no tiene el recurso ni el interés, de repente no quiere comercializarlo, egoísta, ¿no? Pero lo registró porque su fin era académico, simplemente se quería llenar pues de mayor prestigio, pero no le interesaba comercializar, ¿no? O nos dispone de los fondos. Entonces su labor acaba en la generación de conocimiento, una gran parte de los investigadores llegan a eso. Generalmente se trata de tecnologías que son de valor medio, no de tanto impacto a la sociedad, ¿no? Sí, licencia, ya, es cuando la tecnología tiene un alto potencial para generar beneficios, ¿no? Es de interés, se le ve bastante, pues, panorama, y se obtienen regalías en función de los beneficios obtenidos. Por ejemplo, un porcentaje de las ventas brutas o netas del producto, ¿no? Regalías, por ejemplo, es un tema de derechos de autor, puede ser, ¿no? Por ejemplo, los autores y compositores, ¿no? Cuando su música las utilizan en algunos eventos de manera licenciada, ¿no? O de repente en los centros comerciales o discotecas, tiendas, para reproducen su música, ellos están obteniendo un porcentaje, ¿ya? O venden sus discos, ellos obtienen un porcentaje también de las ventas. Por eso que muchas veces le dan premios, ¿no? Disco de oro, disco de platino, disco de... Es porque han generado gran cantidad de ventas y obviamente un porcentaje de esos ingresos también van para ellos, ¿no? El tema de regalías, ¿no? Otra es la explotación directa, cuando la organización directamente aspira a emprender iniciativas empresariales o ya tienen algún en curso, ¿no? Hay empresas que se dedican a desarrollar innovaciones o ven concursos de financiamiento para emprendedores y se dedican a la búsqueda de esos capitales, pues mediante alguna idea de negocio alineada a la solución de un problema, ¿sí? Y no van por dinero, tampoco es la idea, ¿no? Pero hay muchas que se dedican también al tema, ¿no? Entonces, esta transferencia de tecnología, ¿no? Se desarrolla en distintos aspectos, donde las metodologías y procesos de transferencia adquieren especial relevancia para los institutos de investigación, universidades y los inventores propiamente. Estas entidades, valga la redundancia, carecen de recursos, no tienen la capacidad de gestión, no tienen esa cultura empresarial para lograr un proceso eficiente y eficaz de transferencia. Muchas veces esto se da en nuestro país, para ser honestos. Sin embargo, si la entidad aspira a generar conocimiento u obtener beneficios económicos a través de la investigación y desarrollo, tiene que involucrarse en este proceso de generación de la propiedad intelectual y de la transferencia tecnológica. ¿Cómo es nuestra realidad o cómo era nuestra realidad? No existe cultura de patentes. Claro, si existiera cultura de patentes, pues se incrementaría considerablemente la cantidad, no solamente de solicitudes, sino de registros. Nosotros tenemos al profesor del Águila en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que es el mayor investigador de la UNAC con la mayor cantidad de patentes, si no me equivoco, 7 u 8, ¿no? En nuestra facultad hemos tenido un profesor que registra patentes. Bueno, el profesor está difunto, profesor Adolfo Morante, no sé si habrá llegado a enseñarles química el profesor a ustedes, ¿ya? Pero sí le ha registrado una patente. Eh, déjame ver, la curcuma, si no me equivoco, ¿verdad? Él tenía, y siempre le hablaba de la curcuma. Dame un momentito, por favor, déjame. Pero acá está. Ya, él desarrolló una patente de invención mediante la resolución 1429 del 2006 del Indecopi, y él registra la patente, es un requisito de novedad, no me equivoco, para separar la generación de la curcumina, ¿ya? Que era un elemento que es útil para tratar el tema de malaria, prevención de cáncer cervical. Él era químico, Dios lo tenga en su gloria, pero sí, hemos tenido un investigador en la facultad. Lamentablemente, él está en una mejor situación, ¿no? Pero sí nos dejó un legado interesante. Pueden buscarlo en internet,
¿no? Los registros del profesor Adolfo Morante. Sería interesante tener esos temas como tarea de laboratorio. Por otro lado, siguiendo con el tema, ya, eh, el tema de que una invención puede ser una solución técnica a un problema técnico, muchos lo desconocemos justamente por esta carencia de la cultura de patentes, ¿no? Muchos creen que se puede patentar todo y no es así. Y muchos también desconocen el principio de la cobertura de territorialidad de las patentes que solamente funcionan en determinado estamento territorial, ¿no? Muchos no saben que una patente tiene vigencia de 20 años desde la fecha en que se presenta la solicitud, si se otorga la misma, ¿no? Hay unos que creen que hay que presentar la muestra física de la invención para obtener la patente y por eso, por celo, más que todo celo profesional, desisten de presentar la patente, ¿no? Y hay un 80% que no ha tenido acercamiento en ningún curso, charla o programa de estudios. Ahora que todo se ha vuelto virtual, es interesante y sería interesante que participen de algún curso, charla, con todas las disposiciones de plataformas que existen, al menos para tomar conocimiento previo de que estos aspectos son importantes y que su trabajo de investigación, como yo les digo, no se quede simplemente, porque la mayoría va a ir, o algunos pueden ir por propedéutico, independientemente de las normas que existan hasta el momento, ¿no? O de repente por trabajo de tesis o suficiencia profesional. La idea es que si van a desarrollar investigación, no quede meramente en papel, sino se constituya en un elemento, producto tangible que solucione un problema de la sociedad. ¿No? Entonces, esta realidad peruana al año 2010, ya habría que buscar datos más actualizados al respecto, del ente rector obviamente, ¿no? Había un promedio anual de 36 solicitudes de propiedad intelectual presentadas por peruanos, entonces, lo que era poquísimo, ¿no? Y un promedio anual de otorgados de 10, que era poco. Y una media de 1.7 de escrituras presentadas, generalmente por universidades que desarrollaban el tema médico. Entonces, para universidades, y obviamente al año 2010 no teníamos una ley de fortalecimiento de la educación superior como la nueva ley universitaria. Entonces, esta realidad empezó pues a cambiar, donde más instituciones fueron las que empezaron a presentar patentes en diferencia de personas de manera individual, ¿no? Entonces se fueron incrementando la cantidad de patentes, de solicitudes de patentes. Mira, de 4 se disparó a 16. Y con la nueva ley sería interesante obtener datos más actualizados. Pero eso es todo parte de un problema. De si no hay cultura de propiedad intelectual, entonces la gente no conoce, no hay especialistas, la información que se tiene se subutiliza, la gente piensa que los trámites son complejos, ahora son mucho más ágiles porque son virtuales, hay escasa información y apoyo, no hay oficinas que apoyen en las universidades o institutos o centros de investigación que apoyen y de alguna manera difundan o capaciten previamente el tema de la propiedad intelectual. Ausencia de mecanismos y de repente ya no hay casos de éxito. Pero esto se ha ido poco a poco cambiando. Las buenas noticias es que Indecopy, a raíz de estos estudios, entendió la necesidad de identificar y preparar las solicitudes, ¿no? De repente establecer una serie de eventos, ¿no? Con las instituciones que generan conocimiento como las universidades y generando diferentes unidades dentro de sí misma para poder soportar esto. Entonces, crearon la subdirección de soporte a la innovación para que desarrolle este tipo de tareas y finalmente de estos trabajos se podría concluir que hay un sistema de patentes que es importante para la innovación y la transferencia de tecnología. Un sistema de patentes que está fortaleciéndose y que funciona en las instituciones de investigación, que debe evolucionar a la par del sistema de innovación y que el Perú está empezando a aprovechar justamente estos temas. Es el momento adecuado y el ente rector sigue siendo el INDECOPI, el oficial que hemos seleccionado. Hasta ahí entiendo que está muy claro el tema, cómo ha ido evolucionando. Entonces, ya que hemos hablado del sistema de patentes, entonces, perdón, de esta introducción al sistema de patentes, ya podemos hablar entonces de los patentes. Entonces, vamos a pasar a conversar acerca de este segundo elemento.
Muy bien. Ya que hemos hablado y nos hemos introducido a cómo es el tema de patentes, ya podemos hablar un poquito más del sistema de patentes en nuestro país, ¿no? Entonces, queda claro que el rol de ente rector lo tiene el INDECOPI, ¿ya? Entonces, estas patentes son una rama del sistema de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es las creaciones del intelecto humano, producto de la inventiva, inspiración y talento. Entonces, hay cosas que tienen derecho de autor y hay cosas que se registran bajo el tema de propiedad intelectual. Los derechos de autor aplican a novelas, poemas, obras de teatro, películas, fotografías, esculturas, todo lo que ustedes ven en pantalla, ¿no? Y adicionalmente otros. Pero propiedad intelectual ya, se maneja en dos grandes rubros, las patentes y los signos distintivos. Para el caso de patentes son inventos, adaptaciones, diseños y los otros elementos que ustedes ven, ¿ya? Y por otro lado, los signos distintivos son los que tienen que ver más con aspectos comerciales, como las marcas, el nombre comercial, el lema comercial, la denominación de origen. Para eso, todo está detallado en estricto si está en la plataforma patenta del Indecopi que yo les he mostrado, ¿ya? Y justamente lo tiene ente rector. Un ratito, por favor. Ya. Entonces, ahí hay esos dos estamentos. Como dijimos, el ser humano ha hecho uso de su creatividad desde siempre, ¿no? Desde que creó la rueda, desde que creó los instrumentos para poder cazar y obtener su alimentación, desde que estaba cubrirse el cuerpo con algo y creó la vestimenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertos hitos que se han dado en el sistema de patentes, ¿no? Como los primeros privilegios, el Estatuto de Venecia, una línea histórica, ¿no? En nuestro país sí ha habido un primer privilegio concedido, el primer privilegio concedido en peruano, pero sobre todo la Ley Nacional de Patentes del año 69, que no vamos a entrar en mayor detalle, ¿ya? El marco legal, sí, hay una convención de París para la protección de la propiedad intelectual, hay acuerdos de aspectos de propiedad intelectual, a nivel regional, esta parte del mundo que nos compete está la decisión andina 486 del año 2000 sobre propiedad intelectual y a nivel nacional los decretos legislativos que complementan estas normas, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que es una patente, que es un título de propiedad que otorga al el Estado en la jurisdicción que competa a una persona natural o jurídica, que es el inventor, para explotar de manera exclusiva determinado invento. El registro de propiedad intelectual es un documento como el que ustedes ven en pantalla, con un número de codificación título único, una resolución que se emite, ¿ya? Una denominación, clasificación, fecha, fecha de prioridad, el titular, quién es el titular, en este caso es una empresa, ¿ya? En qué país se está dando o el país de origen de esta empresa, ¿ya? Quiénes son los inventores o inventor y la vigencia que tiene, ¿ya? Recuérdense que la patente 20 años, ¿ya? Muy bien. ¿Qué características tiene esta patente? Como hemos visto, territorialidad, vigencia, tiempo, requisitos que ha de cumplir y la exclusividad. Una y solo una persona, natural o jurídica, puede explotar esta propiedad intelectual.
¿Prendido el micrófono? Sí, muy bien. Entonces, cuando son patentes de innovación, protegen inventos, valga la redundancia, productos o procesos, siempre que cumplan tres criterios. Sea novedad, de que no hayan sido divulgados de ninguna forma previamente, ni por descripción escrita, papel, de manera oral, en el uso, comercialización u otro medio. Hay un periodo de gracia de 1 año que se da. Nivel inventivo, ¿no? Que para una persona con conocimientos técnicos medios en el campo técnico, la invención no debe resultar obvia ni deducible a partir de otras tecnologías que ya existen. Y que sea de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en alguna actividad o industria. Aquí tenemos 20 años de protección que se da de exclusividad en un territorio al dueño de la patente. ¿Qué ejemplo de patentes de invención? Tenemos el bombillo, tenemos las patentes de dispositivos Apple, por ejemplo, tenemos de las guitarras, tenemos primeros activos de avión que hicieron los hermanos Wright, ¿no? La aspirina, por ejemplo, tenemos diferentes ejemplos de patentes, cada uno con su codificación. Y el modelo de utilidad, que es aquel que protege a los inventos, productos, ¿ya? Siempre que cumplan dos criterios. Que sea novedoso, como ya hemos visto, y que tenga una ventaja técnica, que la forma o configuración nueva de un invento permita un mejor uso, un funcionamiento diferente o adicional a una utilidad que antes no tenía el producto. Aquí solamente aplica 10 años de protección. ¿Qué ejemplo de modelos de utilidad tenemos? ¿No? Por ejemplo, la pajilla o el sorbete perfeccionado, la cubeta de hielo con tapa del inventor Hernán Garrido Leca, que ha sido ministro también de Estado, ¿no? El equipo de perforador de vidrio, el dispensador de servilletas, ¿no? Y así otros elementos. Son diferentes usos que se van creando, ¿ya? No son inventivas propiamente, ¿no? Entonces, y aquí los diferentes países tienen modelos de utilidad, ¿no? Perú está dentro de esos países que tienen modelos de utilidad. ¿Qué se puede patentar y qué no se puede patentar? Entonces, aquí lo que tenemos es lo que no se puede patentar. De acuerdo, lo que no se considera invención en la decisión 486 de la decisión andina. Descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos. Tú no puedes patentar el teorema de Euclides, por ejemplo, ¿no? El todo o parte de seres vivos, tal como se encuentra en la naturaleza. O sea, tú no puedes patentar la pata de un conejo. Pues. Obras literarias y artísticas o cualquier obra ya protegida por derecho de autor. Tú no puedes, la novela, por ejemplo, no se lo digas a nadie, no puedes patentarla porque ya hay una persona que lo patentó. ¿No? Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económicos comerciales no lo puedes patentar porque son de uso conocido, ¿no? Programas de software o el soporte lógico como tales, ¿ya? Sí puedes registrar la propiedad intelectual, pero no patentar. Ahí vamos a ver qué se puede hacer en el acápite de la guía relacionada a software. Y las formas de presentar información. ¿Qué más no se puede patentar? Que son excepciones a la patentabilidad. Invenciones contrarias al orden público moral, invenciones contrarias a la salud de vida y personas, las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la protección de plantas animales, métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal y métodos de diagnóstico no se pueden patentar. La evaluación de una patente incluye aspectos comerciales, son preguntas que habría que contestar. ¿Existe una patente mundial? Muchas veces en algunos países no aplican las patentes mundiales. Una patente puede ser conseguida en un país y en otro denegado. Y una invención patentada en Perú puede ser patentada en China por un tercero. Una invención patentada en Perú puede ser comercializada por otra persona en China. Hay que ver si las oficinas de registro de propiedad intelectual de cada país conversan y están interconectadas. Y son productos de los temas de laboratorio que vamos a desarrollar. Entonces, ¿cuál es el rol del ente rector en nuestro país? El INDECOPI hemos visto que es el ente rector, que tiene tanto la competencia, protege el tema de la libre competencia, protege al consumidor y protege la propiedad intelectual. Se creó en el año 92 y obviamente promueve el mercado y la protección de derechos del consumidor. Ustedes habrán escuchado estas resoluciones que protegen a los consumidores y han prohibido la comercialización de ciertos productos, ¿no? Como por ejemplo el Chistris, el Panetón Bells y ahora último el Panetón Totus por la cantidad por porción de grasas trans,
No sé, no si han visto, ¿no? Si han leído, si han tenido conocimiento de las últimas noticias. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo el Indecopi protege, ¿no? Tiene competencia sobre el consumidor en estos aspectos, ¿no? Entonces, aquí en el tema de propiedad intelectual, sí tiene una dirección de signo distintivo, dirección de derechos de autor y una dirección de invenciones y nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cuál es el mandato que tiene? Pues para estos registros, ¿no? En tema de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, se generan resoluciones y promueven justamente esta cultura de patentes. Tienen ahí diversos programas de promoción, ¿no? Patentes, uno de los que ustedes les he mostrado, ¿no? Cursos que tienen de repente con otras universidades. Y la importancia básicamente de la patente es la exclusividad, que una y solo una persona natural o jurídica puede ejercer este monopolio temporal y este monopolio legal en un territorio, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de patentar? Otorgar al inventor esta facultad de decidir sobre su invención, puede ninguna acción tomar, valorizar y de repente transar la patente o producir y comercializarla de manera directa e indirecta. Esto va a depender de las ideas que él tenga, de las capacidades económicas que tenga también y los recursos con los cuales disponga. Otro aspecto es que permite al inventor recuperar la inversión realizada en el proceso de invención, los estudios, etcétera. Entonces, muchos han hecho préstamos, ¿no? De su propio peculio han podido invertir en las investigaciones que han desarrollado, pero en este aspecto, pues obviamente hay que retorno de la inversión, es una de las ideas que los promueve, ¿no? Perdón. Y otras ventajas es que faculta el ejercicio de la protección de un invento frente al uso indebido no autorizado, ¿no? Entonces se pueden generar oposiciones, infracciones o nulidades. Muchas veces esto puede ir hasta aspectos legales o juicios, y muchas veces se generan cuantiosas reparaciones, es decir, que le paguen al dueño de la patente pues una suma considerable de dinero, ¿no? Esa es una forma también de recuperar. Entonces, un poquito de panorama es las solicitudes en el Perú que han ido creciendo hacia el año 2015. Las solicitudes se han incrementado. Esto en los últimos años ha tenido una se acabó la batería. Un aspecto importante, ¿no? Según modalidad, en las solicitudes nacionales ha habido más modelos de utilidad que patentes y en el caso del extranjero son más patentes que modelos de utilidad, ¿no? Entonces, las solicitudes nacionales, pues el caso de las universidades ha ido creciendo considerablemente, justamente la ley universitaria ha potenciado esto, ¿no? Y obviamente la región Lima-Callao son las que lideran el aspecto en el registro de patentes, ¿no? Principales solicitantes nacionales, las universidades, por ejemplo, Católica, Cayetano, Cantol, ¿no? Etcétera. Y caso de éxitos nacionales que han dado, yo les he hablado bastante del señor Canepa en el tema de la tranque de seguridad de Cantol, ¿no? Los casos de éxito que se puede ver en nuestro país, ¿no? ¿Qué consideraciones hay para el patentamiento? Patentar no es complicado, ahora que todo pasa por temas virtuales es mucho más sencillo. Si hay cierta documentación técnica que presentar y hacer ciertos pagos, pero las tasas no son exorbitantes, ¿no? Hay un procedimiento que ya es muy conocido, entonces los plazos de un año ya se han acortado considerablemente. Los costos, estos eran los costos al año 2010-2011, esto ha bajado considerablemente, no es muy caro, para una empresa también no va a ser muy costoso, ¿no? Y justamente por un tema estratégico también se puede conocer más de los patentes. Ya les he indicado que el ente rector es Indecopi y en patenta.p podemos encontrar mayor información al respecto del ente rector que es el autorizado para hablar al respecto o algún material adicional que vamos a enlazar también en la plataforma porque parece interesante para el tema. Entonces, hay programas que le ayudan o asesorían de manera rápida a patentar a las organizaciones y también hay concursos nacionales que de alguna manera han ido fomentando la innovación al respecto. Entonces, como conclusión de este segundo material, podemos entender que las patentes son instrumento clave para el proceso tecnológico y surgen como resultado de la invención y los procesos de innovación. No todo se puede patentar, eso definitivamente lo hemos visto, pero la idea es contar con información que permita proteger una invención, una generación de conocimiento, ¿no? Las patentes se pueden aprovechar desde el momento en que la solicitud esté en marcha, ¿no? Y la práctica de patentamiento en el Perú está en auge actualmente, ¿no? Y esto es con respecto a todo el material que hemos podido eh,
recolectar del programa de patenta de Indecopi. Eso es correspondiente al tema de patentes, ¿ya? Correspondiente al tema de patentes, ¿ya? Adicionalmente a ello, ya en la misma plataforma, también hemos desarrollado con los chicos, hay un material que dice derechos de autor para creadores de software. Es una guía, ya el material desarrollado en extenso está en los videitos que podemos encontrar en la plataforma patente. Termine de descargar. ¿Ya? Esto sí los quiero mostrar. Uf, ya, a ver. Ya, ya. Este es material oficial de derechos de autor, cartilla de orientación para sectores creativos. Para el caso de creadores de software, empresas como tú, de repente vas a formar una empresa, o trabajas en una empresa, o de repente como investigador particular, ¿no? Vas a generar conocimiento, ¿no? Entonces, de manera concisa, este material te guía, te indica, ¿no? Que es un derecho de autor, ¿no? Y te dice directamente hacia los programas de software, ¿se pueden considerar obras para efectos de protegerlos con derecho de autor? Sí, te dice bajo qué estamentos, ¿sí? Entonces, ¿qué componentes se pueden proteger por derecho de autor? El código fuente, el ejecutable, la documentación técnica y los manuales, ¿no? ¿Quién es reconocido como autor? ¿No? Quien lo registra, todo el que haya participado. Definitivamente la persona que va a registrar es la que define en los trámites quién es el dueño de la propiedad intelectual, ¿no? Cuando es con forma colectiva, si se puede registrar en una otra entidad, cuáles son los requisitos legales para que pueda protegerse, qué tipos de derechos se reconoce, y así un sinfín, no muchas, ¿ya? No sé, cerca de 20 preguntas que se van contestando alrededor de temas de propiedad intelectual. En realidad, esto sí es una cartilla adicional, deben revisar porque son preguntas que pueden hacerte cuando tú trabajes al respecto o te encarguen el tema de registrar la propiedad intelectual de algún sistema, algún portal, alguna base de datos, registro, incluso un formato de solicitud de registro de software con los datos que te solicitan, ¿no? Ahí tú los tienes y esto ha variado creo que en un tiempo, pero al menos considera la información inicial que es necesario para efectuar ese registro de la propiedad intelectual de un software. ¿Por qué hago esa acotación? Porque en la clase anterior sí me preguntaron, profesor, me dijeron, me presentaron este caso. Profesor, en mi trabajo hay una empresa que ha venido y nos está implementando un sistema de cementerios, ¿no? De gestión de empresas que tienen que ver con Camposantos, ¿no? Nosotros hemos participado en la definición de los procesos, ¿no? Es decir, la parte funcional la han definido, ¿no? Pero el equipo, la empresa, es lo que lo han desarrollado, han establecido los elementos de construcción, ¿no? De codificación, ¿no? De validación de la base de datos. Entonces, bajo ese panorama me dice, profesor, ¿cómo yo puedo registrar la propiedad intelectual del aplicativo? La pregunta es, ¿qué es lo que han contratado ustedes? Porque el contrato define qué es lo que están haciendo, qué producto, bien o servicio es el entregable final hacia la empresa que han contratado. No, por eso solamente nos van a dejar instalado la base de datos para que utilicemos con los manuales. Ya, eso es una implementación, no es una construcción, no es un desarrollo meramente. Entonces, lo que dice el alcance del contrato es lo que ellos se comprometen a entregar versus la retribución económica que ustedes le van a dar. Si el contrato te establece qué es lo que ustedes van a, a obtener, ¿ya? De este servicio, porque es un servicio, y te dice que simplemente es la capacitación, la instalación y el uso, entonces debe haber alguna licencia de uso del producto. O en todo caso, ya no puedes tú registrar esa propiedad intelectual porque no es tuya. Simplemente hay un momentito, por favor.
Entonces, esa es la pregunta que me hizo el chico. Yo le contesté lo que me pasó en la experiencia, ¿ya? Si sí hubieran desarrollado, pues, hubieran contratado a programadores o analistas. No tengo, no, no. Ahorita lo traigo, ¿ya? Ya, ahorita lo traigo, ya. Ya. Si hubieran contratado a analistas, programadores o a la empresa de repente, para que desarrollen para que desarrollen el producto y de repente hubieran establecido eso en el contrato, ya, eso es otra cosa, ¿no? Y ahí sí hubieran podido definir quién es a quién le corresponde. Hubieran podido definir quién es el dueño de la propiedad intelectual del producto y hacerse esa empresa, ¿no? De los derechos de propiedad intelectual del sistema, de la base de datos y todo lo que corresponde, ¿no? Pero si eso no lo definieron en el contrato, entonces no pueden hacerlo, porque y libremente la empresa que construye, que desarrolla, que implementa, puede hacer la misma tarea en otro cliente sin problema, ¿ya? De propiedad intelectual hacia el primer cliente, porque nunca adquirió derechos sobre el producto. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en claro. Si bien es cierto, en el material de Indecopy está al respecto de los derechos de autor, yo les quedé buscar alguna información complementaria para que lo puedan considerar de manera posterior, ¿no? Les pueda servir en su trabajo, porque cuando yo laboré en una entidad, sí me encargaron el tema de registrar las aplicaciones y base de datos, y tuvimos que ir en Indecopy a preguntar, a indagar, antes de que toda esta información esté publicada en Internet, ¿no? Y sacar varios documentos y recabar la información técnica para poder presentar los trámites, ¿no? Entonces, por ese lado es la pregunta que yo les hacía, ¿sí? Muy bien, hasta este punto, ¿alguna pregunta adicional? Porque nos falta, bueno, desarrollarse básicamente vigilancia tecnológica, es un material que está ahí también, transferencia tecnológica de asimilación, y el tema de divulgación científica, ¿no? Que es un material nomás adicional, que justamente estoy colocándolo ahí en no publico ahora en la plataforma, ¿no? Simplemente son esos dos puntos que nos faltan, ¿sí? Entonces, hacemos un receso de unos máximo 15 minutos para poder culminar con los temas que nos faltan. ¿Sí? Bueno, los que están, aún siguen comiendo solo, ya. Les hablaba que la transferencia de tecnología es esta que va a transferir, convertir, trasladar de una institución o persona hacia otra instrumento, ¿no? Entonces, por ese lado, la transferencia de tecnología es este proceso por el cual se lleva a cabo esta transmisión del saber hacer, know-how, de conocimientos científicos o tecnológicos y de tecnologías de una organización a otra. Por lo tanto, se trata de un proceso de transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos para desarrollar nuevas tecnologías, por lo tanto es un factor crítico para este proceso de innovación y competitividad del cual hemos hablado hasta la tarde. Entonces, aquí hay una transferencia de tecnología que es el objetivo principal. Las fuentes de transferencia u orígenes de esta tecnología que se va a transferir son de diversos tipos. Universidades, centros de investigación, laboratorios, centros tecnológicos. Hay diferentes estamentos, ¿no? Hay diferentes estamentos. U empresas también. Este objetivo principal de la transferencia de tecnología es impulsar el desarrollo y crecimiento de los diversos sectores de la sociedad mediante el acceso al conocimiento y experiencia de los grupos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Aquí entre los objetivos específicos está transferir conocimiento y habilidades de diferentes sectores productivos, obviamente para estimular la economía. El objetivo siempre va a ser económico. Incrementar el interés por las actividades de investigación y formación académica en el sector productivo de la región, generar productos y actividades explotables desde el punto de vista comercial, generar nuevos espacios de inversión para el sector privado. Siempre están buscando nuevos mercados. Entre los mecanismos de transferencia tecnológica, aquí, para poder hacer efectivo esta transferencia, hay diversas modalidades, como yo les comentaba.
Contratos de transferencia es el primero. Aquí tenemos los contratos de licencia de tecnología. Bajo esta modalidad, se transfieren los derechos de explotación de una tecnología manteniendo la propiedad de la misma a cambio de un precio, un valor económico. Entonces, aquí es posible limitar los derechos de explotación a determinados usos o aplicaciones de la tecnología, mercados o zonas geográficas o un determinado periodo de tiempo. Contratos de know-how. Aquí el objeto que se transfiere en este tipo de contrato, todos están en el contrato, son conocimientos técnicos de carácter secreto con aplicación comercial e industrial que por su naturaleza no se puedan patentar. Luego tenemos los contratos de cesión de tecnología, que son los que habitualmente se dan cuando se vende tecnología. A diferencia de los contratos de licencias donde no se transfiere solamente el derecho de uso, ¿no? Los contratos de asistencia técnica, que son, no tienen carácter secreto y pueden constituir una prestación de servicio, ¿no? Como tienden a facilitar la explotación, un servicio técnico, por ejemplo. Contratos de colaboración universidad-empresa, estos sí son especiales. Se trata de proyectos que implican investigación y que implica un desarrollo conjunto entre un grupo de investigación y una empresa. Entre los acuerdos que debería establecer el contrato están los costos, los riesgos que se reparten entre ambos agentes y los beneficios y resultados de generarse, partiendo siempre de un acuerdo previo para evitar controversias posteriores. Luego tenemos la creación de una empresa spin-off o una empresa de base tecnológica o un emprendimiento que le llaman universitario. Aquí una empresa de base tecnológica o spin-off universitaria es aquella empresa de reciente creación cuya es una iniciativa parte del personal de la universidad para transferir al mercado conocimiento, tecnología, resultados de la investigación que se genere en el ámbito universitario. Puede ser personal, pueden ayudar a estudiantes, dan valor añadido y siempre tiene un potencial económico, eso nunca olvidemos. ¿Ya? La movilidad humano hacia el sector productivo puede ser mediante la incorporación de doctores, investigadores, tecnólogos a empresas o la incorporación por un periodo de tiempo de ciertos científicos a las mismas. Aquí el único objetivo central es la transferencia del conocimiento, del know-how. ¿Qué patentes o modelos de utilidad? Que es algo que sí es muy común. Son títulos de propiedad que otorgan el derecho a explotar, como vimos, de forma exclusiva y en un país determinado, una invención impidiendo a otros la explotación comercial. Como hemos hablado, las patentes tienen una validez de 20 años y los modelos de utilidad de 10 años. ¿Qué formas de transmisión de la tecnología tenemos entonces? Circulación de libros, revistas, publicaciones técnicas u otros. El desplazamiento de las personas, la movilidad de un país a otro, la enseñanza y la formación profesional, el intercambio de información en los programas de cooperación técnica, el empleo de técnicas extranjeras y los acuerdos de asesoramiento, por ejemplo. Asimismo, lo que yo decía que hacen comúnmente las empresas, importar tecnología, importar maquinarias, equipo y la información relacionada con ellos. La concesión de licencias de fabricación, los procesos, usos de patentes y marcas, y las inversiones extranjeras directas y la experiencia de campo que se da. ¿Qué ventajas tiene esta transmisión de tecnología? Ahora es muy importante para Un saber. logro de mayor competitividad y eficiencia de los procesos, satisfacción de los clientes y un buen nombre que se gana, una reputación. La ejecución de estudios previos y adquisición de tecnología, no sirven comparativos para ver la oferta de proveedores. En realidad es buscar mercado. La tecnología que se adquiere es ajustada a las condiciones de la empresa. Yo la adapto, la localizo, la parametrizo. Se hacen capacitaciones en centros externos, ¿no? Y la decisión de compra depende de la alta dirección, perdón, es alta, no lata, y del área de producción. Así hicieron en alguna oportunidad en la facultad, cuando establecieron un convenio con Festo Linder, en alemana, para la implementación del centro de automatización industrial que se tiene en el cuarto, quinto piso de la facultad, ¿no? Entonces, fue un grupo de estudiantes, un grupo de profesores, bueno, el profesor Vilca Puma, fue capacitado en Alemania en unos cursos con Linder para el tema de ejecutar el proyecto. Y otro grupo de estudiantes fue capacitado de manera local sobre el uso de esta tecnología. Y eso consolidó que se formara un centro de desarrollo de tecnología, ¿no? Que es como el que tenemos en la facultad. La asimilación de tecnología es otro punto. Aquí ese es un proceso de aprovechar de manera racional y sistemática, es decir, procesos paulatinos del conocimiento,
por el cual quien tiene la tecnología profundiza en este conocimiento e incrementa de manera considerable su avance en esta curva de aprendizaje correspondiente al tiempo. Las razones para asimilar la tecnología son diversas y todas ellas por sí solas son importantes. Por ejemplo, aumentar la productividad con la incorporación de innovación, por ejemplo, mejorar en la calidad y la posición en el negocio para poder negociar o establecer algún elemento de mejora económica, mayor competitividad de los productos en un mercado internacional que cada vez es más exigente. ¿Y qué objetivo tiene la asimilación de la tecnología? Definitivamente ser competitivos para explorar nuevos mercados y para poder establecer nuevas alianzas estratégicas comerciales, la capacidad de generar optimizaciones que incrementen la calidad y la productividad de nuestros mercados. ¿Qué modalidades de asimilaciones tenemos? Asimilación de la operación, que involucra este conocimiento a lo largo del proceso productivo de la generación de un producto, bien o servicio a través de la operativa diaria. ¿Qué quiere decir eso? Que del propio uso cotidiano, de la propia operativa, se, del, se va generando, ¿no?, este conocimiento de cómo funciona. Y la asimilación, perdón, de la ciencia y tecnología contenida en la operación diaria que involucra un aprendizaje de principios científicos que conforman la tecnología y el porqué de esta se va a generar. ¿Qué actividades se tiene en asimilación tecnológica? La asimilación de la tecnología consta de tres actividades. La primera, la documentación y difusión. Aquí se debe tener un propósito claro y preciso, ya que es el medio para poder preservar la información. Aquí se documenta. Entonces hay que definir el sistema de generación, la utilización, los medios y el control para qué sirven estos fines. Luego viene la capacitación. Una vez que se tiene la documentación y la información definida para poder difundir, viene esta etapa donde se difunde el conocimiento que ya se documentó previamente. Entonces hay que establecer ahí qué se necesita saber y desarrollar cada paso en la organización. Un sistema de comunicación claro que nos permita aprender y finalmente establecer un mecanismo de control para ver si el objetivo se está cumpliendo o las revisiones de los avances en cada etapa. Luego tenemos la actualización. Entonces, como ya hemos sido capacitados sobre un conocimiento que ya está documentado, entonces hay que aprender a dominar la tecnología, que nos permitirá actualizar mayor. ¿Qué requiere esto? Porque son relativos a los procesos y a los productos que se van a generar para conocer no solamente el know-how, ¿no?, el saber cómo, sino el know-why, el saber por qué. Entonces, ahí la única vía para poner en práctica es la atención y seguimiento constantes, un programa, el establecimiento de un programa. Desde los niveles más altos de la organización, que motive al recurso humano para que dedique parte de su tiempo a documentar lo que está haciendo bien, buenas prácticas, y otra buena parte del tiempo a lo que todavía no se domina, que permite persistir y que prevalezca en el tiempo el conocimiento sobre la tecnología. Entonces, lo que hablaba, el establecimiento de programas de asimilación tecnológica. ¿Qué es esto? Significa entender la asimilación tecnológica como un proceso para que las funciones de nivel técnico o nivel de gestión se realicen con mayor eficiencia, aparte de información no antigua, sino actualizada, y disponer de conocimientos adecuados y oportunos para poder aprovecharla de manera racional y sistemática, ¿no?, en nuestra organización. Esto para construir la competitividad, mejorar la calidad, poder producir más con la interacción de la información y los recursos humanos que van aprendiendo las destrezas y generando mayor conocimiento alrededor. Entonces, las características de esta asimilación es que participa todo el personal con funciones técnicas, se determina un sistema claro y seguro de documentación y se accede a la información generada. Esto para prevalecer en el conocimiento. Entonces, ahí hay un establecimiento de una estructura tipo que se da de un programa de asimilación tecnológica, el cual pasaría a evaluarse, ¿no?, para cumplir las fechas de entrega, un cronograma de capacitación de etapas, preparar documentos completos, ¿no?, revisar los procedimientos y obviamente ver en qué medida incrementa la competitividad de la empresa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite verificar si efectivamente la organización está asimilando la tecnología que está adquiriendo. Si esto incrementa el conocimiento y optimiza la competitividad que se tiene del personal y de los procesos productivos. Y de ver si hay una segunda etapa o posterior, lo tomamos como una actividad constante en la organización, que permite también mejorar la posición de la organización en el mercado,
los productos y tecnologías que genera y la aplicación en el tiempo. Entonces, de alguna manera, incrementa la competitividad. Eso es con respecto a los temas que son de asimilación tecnológica. Eso es con respecto a asimilación tecnológica. Como punto final, aquí hay un aspecto, ya, que sí hay un material que justamente lo estaba terminando para poder subirlo. Uy, me faltó memoria, tenemos que cerrar ventanas. Sí, procesos que están corriendo acá, me imagino. ¿Quieres subirlo o anda ya? Anda ya. Ya, a ver. Vamos a compartir. Listo. Divulgación científica. ¿Ya? El último punto a tratar es la divulgación científica. ¿Ya? Aquí se ha creado ya en el último tiempo, es una presentación de la expresidenta del CONCITEC, la doctora Fabiola León Velarde Corbeto. Recordemos que el actual presidente es el doctor Benjamín Martí Corena. Al respecto de los aportes que le da la divulgación científica. Entonces, en el caso de ciencia, tecnología e innovación, hay un desafío por fortalecer la cultura tecnológica. Acuérdense que CONCITEC tiene uno de los programas de popularización de la ciencia, que lo hablemos hablado hace 2, 3 clases atrás. Y hay un tránsito que se tiene que hacer desde una sociedad del conocimiento para que las personas tengan esa capacidad de generar, apropiarse y aprovechar el mismo, ¿no? Todos, que sea popular la ciencia, ¿no? Entonces, la ciencia definitivamente se apoya en dar sentido a los conceptos, metodologías, prácticas, etcétera. Pero la divulgación es el que te permite ya apoyarse en herramientas del lenguaje simple, sencillo, cotidiano, para explicar los conceptos de la ciencia y rescatar ese espíritu científico. Y ya no salió en el material, ¿no? Entonces, son complementarias la ciencia y la divulgación porque difunde, transmite, ¿no?, el conocimiento. Esa es la divulgación. No es necesario ser un comunicador social para ser un divulgador científico, ¿ya? Pero simplemente marca las pautas para poder transmitir conocimiento. Es un tema que está muy de moda también. Si están de moda los influencers, que nada positivo te tienen que dar, en mi opinión, es una persona que tiene que aprender algo, ya, es decir, establecer al menos las bases científicas, tecnológicas de algún tema que intente conocer y se basa en temas documentados para poder difundirlo y hacerlo de conocimiento general. Entonces, ¿qué es la divulgación científica? Es acercar la ciencia al público en general, popularizarla, no especializado, como tú, como yo. Es toda actividad de explicación y difusión de conocimientos de la cultura y el pensamiento científico técnico. ¿Qué se busca aquí? Hacer accesible el conocimiento especializado y se busca tender un puente entre el mundo científico, ese mundo diferente, ese mundo de repente de una élite, solamente de personas permanecen ahí, aunque de verdad no considero que sea así, y el resto del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué divulgar la ciencia? Porque ayuda a comprender las transformaciones que ocurren en la sociedad, ofrece información para que las personas puedan formar su propio juicio de opinión y participar en cuestiones asociadas a los avances de la ciencia. Comprende la labor de los científicos ya que es vital para el respaldo y apoyo del trabajo, pero también para obtener recursos para las investigaciones, porque el investigador pues no vive de las gracias. La ciencia tiene el compromiso de hacer público los avances, no solo la comunidad científica, sino toda la sociedad en general, y favorecimiento de la participación de canales de información para difundir a la sociedad, promover las prácticas, por ejemplo, de las buenas prácticas en investigación o las conductas responsables en investigación, lo que comentábamos en la clase anterior, ¿no? El medio ambiente y posibilita establecer nuevos puentes para popularizarla, perdón. ¿Cuáles son los objetivos centrales de esta divulgación científica? Informar al público de avances científicos y tecnológicos, contribuir a crear un pensamiento crítico que aliente la conciencia y proporcionar el contexto político, social y cultural de estos nuevos conocimientos en las posibles repercusiones que pueden tener. Es decir, difundir conocimiento. ¿Cuál ha sido más o menos el contexto mundial de esta comunicación de la ciencia? ¿No? Todo empezó en cursos que se daban en la Universidad de Columbia, esto fue pasando pues por Estados Unidos, Australia, en la década de los 90 ya se tomó como programas
de estudio de pre y posgrado, hasta que en la década de los 2000 ya se convirtió en un tema hasta incluso universitario, ¿no? La divulgación científica. ¿Qué importancia tiene en estamentos como el actual? Y esto es información reciente. El COVID ha demostrado que la ciencia es cambiante y que seguirle el paso requiere rigurosidad, disciplina, especialización y responsabilidad. Cada variante que aparece, incluso la Omicron, ha obligado a establecer nuevas formas de investigación. Y todos los investigadores dicen de que el caso del COVID es un caso muy interesante de estudio porque es un caso vivo que sigue cambiando, que sigue mutando y ha generado una avalancha de publicaciones. Entonces, con esta explosión de la pandemia, las noticias científicas han obtenido un protagonismo necesario, pero nunca antes visto. Pero, ¿por qué es necesario? Porque esto nos permite de alguna manera que la gente se documente más antes de emitir un juicio de opinión y esté dejando de compartir fake news por todo lado, ¿no? Y eso lo habrán visto ustedes en los diversos grupos de WhatsApp o en los grupos de Facebook o redes sociales donde compartían cosas que no tenían sentido alguno para nada y que carecían de un sustento por lo menos documentado. No decir científico, pero por lo menos documentado. ¿No? Uy, pasa que está corriendo un proceso. Voy a cerrar ventanas. Ya, aunque sí está corriendo un proceso. El correo es el que está comiendo memoria, creo. Ya voy a cerrar algunos. Por ahí también se podría manejar la hora, porque todavía no hemos acordado hora. Ya. ¿Quién está comiendo memoria? Ahí estoy acá. Todavía no se ha acordado la fecha, porque también hay que preguntarle a la misma Laura. Estoy cerrando ventanas mejor para... Está comiendo mucha memoria. Mañana tengo capacitación a las 8 de la mañana. Ya. Entonces, vamos a lanzarlo nuevamente. Ya. Creo que ahora sí se ha logrado, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablábamos aquí, creo que sí está en blanco. Hablábamos de por un lado, darle alguna validez científica, sustento documentado a las noticias que compartimos y por otro, noticias que no tienen sentido como los fake news. ¿Qué está haciendo Concitega al respecto? Sí estableció, e incluso el año pasado, hasta este año también se ha convertido un programa un diplomado de divulgación científica con la Universidad Cayetano. En realidad, la Cayetano es la que está abanderada en el tema de investigación, ¿ya? Médica. Entonces se ha creado una dirección de políticas y programas que trabajan en esta convocatoria, se ha lanzado pues la convocatoria y un fondo máximo de financiamiento para investigaciones, ¿no? Pero sobre este tema, pues es importante recalcar, pues ya saben que son fondos concursables, ¿no? Eso sí ya lo conocemos. Pues, ¿por qué es importante? Porque obviamente se requiere mayor personal altamente calificado, es uno de los objetivos del CONCITEC, ¿no? Hemos visto que a nivel de otros países, donde le dan mayor empuje, programas de posgrado, respecto a divulgación científica, en nuestro país pues es nulo, es muy poco, por eso es que abundan los fake news, ¿no? Entonces, ya. ¿Por qué es importante? Porque hay insuficiente recurso humano que se oriente a esta labor de CTI. Pero sí hay especialistas en el tema, como el doctor Huerta. Bueno, yo sí lo conozco, este señor, para mí es un excelente divulgador científico, el doctor Tomás Unger. Yo les invito también, tengo algunos blogs, ya, entonces, si hayan visto, le voy a compartir un video en la plataforma de Tomás Unger, ¿ya? Él tiene una trayectoria reconocida en divulgación científica. Él tiene raíces peruano-polacas, no es de ahora, no es como los jóvenes, ¿no? Que hablan de tecnología, no son los programas TEI ni nada que te venden solamente promoción comercial de juegos, ¿ya? Sino es que puramente divulgación científica, Tomás Unger. Y ahora más que nunca lo que les decía, no hay que luchar contra estas noticias falsas que nos comparten por la infinidad de redes sociales, ¿no? Como decía yo al inicio del curso, si antes el problema, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad,
El problema era que no había información para hacer los trabajos, ¿no? Las asignaciones, las investigaciones. Ahora el problema es de toda la información, de toda la avalancha de información que generan las redes sociales, el Internet, cuál de ellas realmente es importante, verdadera y es trascendente, ¿no? Y separar la basura de la información, ¿no? Entonces, diplomados como estos tienen objetivos de cerrar esa brecha de formación de profesionales. Y ya por lo demás, si es y proyectos, retos que tiene crear una comunidad de divulgadores, fortalecer los espacios de las ferias de ciencia y tecnología, ¿no? Incrementar el ranking de competitividad. Yo les dije, el ranking de competitividad se mide, ¿ve? Solicitudes de patentes, calidad de institutos de investigación, la calidad de posiciones científicas, ¿no? Estamos atrás, sí, estamos atrás con respecto a otros países, pero no estamos muy lejos, eso es muy importante, no estamos muy lejos, ¿no? En la medida que estos indicadores se mejoren, entonces podemos generar un nuevo ranking competitivo, ¿no? Y esto nos va a abrir nuevos mercados para socios comerciales, para alianzas estratégicas, ¿no? Todo convenio, todo acuerdo, pertenecer al OSDE, pertenecer a la OEA, pertenecer a la ONU, pertenecer a la Alianza del Pacífico, pertenecer a la comunidad andina, pertenecer a determinada liga de naciones o grupo, es para acuerdos económicos, es para apoyo político comercial, pero en su mayoría es economía. Y a lo largo del curso hemos visto que la tecnología no está alejada, bueno, la ciencia y la tecnología, ¿ya? Y la innovación tecnológica no está alejada de la economía, es parte de, y de alguna manera la fomenta y la ayuda. Entonces, queda válidamente cerrada la relación entre la ciencia, tecnología e innovación y los indicadores económicos necesarios para el progreso de un país. Bueno, lo demás sí es políticas nacionales de la institución, viendo cómo el sistema universitario está mejorando, ¿no? Desde el año 2009, la producción de documentos de investigación, le hace tesis, revistas, papers, abstracts, artículos, se ha triplicado. Entonces es bastante. Si lo comparamos con el año 2009, que se tenían 1048 válidamente registrados, ¿no? Al año 2019 se tienen pues más de 3000, casi 4000. Eso es interesante, ¿no? El sistema ha mejorado, hay mayor porcentaje de las universidades, han incrementado su producción, más de cerca de un 15% por ahí. Entonces, quienes más han incrementado es las privadas. Uno, porque tienen mayores fondos, mayores recursos, y dos, porque justamente buscan los recursos, no tanto porque la universidad te tenga que dar el dinero para investigar. Recuerda que las instituciones públicas, como en nuestro caso en la universidad, lo que hacen ya en la parte económica es tener recursos ordinarios, que es lo presupuesto que te da el Tesoro Público, el gobierno, y generar ingresos propios. Entonces, en la medida en que generes ingresos propios, en la medida que captes presupuestos para destinar a investigación, desarrollo, postular a proyectos, ¿no? Presentarse a subvenciones y ganarlas, tendrás mayores fondos para destinar a seguir creciendo en ciencia y tecnología. Pero si no lo realizas, no lo tienes y simplemente esperas que el gobierno te incremente el presupuesto, entonces definitivamente es como estar esperando en el paradero que llegue el micro, el tren, el bus y nunca se ve eso, ¿no? Entonces las oportunidades no se esperan, se generan. Entonces se va avanzando, el ecosistema recibiendo estímulos, va mejorando las cosas poco a poco y de manera paulatina, ¿no? Ese es un poquito de lo que podemos hablar. Y la parte adicional solamente promueve, habla de lo que se han repatriado investigadores, ¿no? Vamos a cortar un poquito esta capacitación, que es interesante porque habla mucho de los esfuerzos en divulgación científica que ha hecho la entidad, ¿no? Son datos interesantes a tener, ¿no? Definitivamente hay más investigadores varones registrados, ¿ah? Registrados y calificados que mujeres, se necesitan más mujeres investigadoras en ciencias STEM, ¿ya? Investigadores por regiones, el grueso está Lima, en región Callao no hay tantos, más de región Lima, y después viene Arequipa, Arequipa porque tiene
les dije, un componente importante es la UNSA. Un componente muy importante, porque ahí está centrado los esfuerzos de las subvenciones en programas de ciencia. Perdón, un ratito. Entonces, así están los esfuerzos y el panorama en ciencia y tecnología. Hay un par de ciencias.p, ¿no? Algunos blogs de ciencia y tecnología conocidos, ¿ya? Por ejemplo, ciencias.p es uno muy conocido de un gran amigo, ¿ya? Denis Dávila, por ejemplo, empezó este esfuerzo chiquito, de manera personal, ¿no? Es divulgador científico, tiene eso Denis Dávila, por ejemplo, ¿no? E incluso recibe donaciones, ¿no? Por promover la difusión. Es un blog con contenido importante, ¿no? Contenidos que tengan que ver, ¿no? Que le puede interesar a las personas, ¿no? La sección de libros, ¿no? Especies en peligro, servicios científicos. Otro es, bueno, el más conocido, bueno, Vida y Futuro del Comercio, ¿no? Ciencia, Vida y Futuro del Comercio. Este es nuestro amigo Sandro Medina Tobar, que lo dirigía hasta hace un tiempo, ¿no? Que también lanza convocatorias, proyectos. Estas cositas deberíamos impulsar, ¿no? Estas cositas son las que se deberían hacer, ¿no? Y de repente lograr, ¿no? Que al final de un curso, un proyecto, se puedan tener blogs de divulgación científica, más que divulgación tecnológica, que ya estamos tutoriales, todo eso ya está, pero copado. El tema va por divulgación científica. Esas son cositas mucho más interesantes que se podrían hacer, que se podrían generar, ¿no? En esta parte. Sí, muy bien. ¿Habría alguna pregunta? Ya, esta parte voy a cortar. Sí. Si hasta ahí queda claro el tema, una duda. Hemos hablado de divulgación científica. Hay un PPT especial, me faltan unos cuantas láminas para colgarla y lo tengan más preciso el tema. Ya, esto sí me faltó mostrarles. Esto sí es interesante. Está en la plataforma, pero voy a explicarles por qué. Ya. El tema de memoria me mata. Todos los procesos que están corriendo en mi máquina. Ya. Y lo voy a compartir porque sí es el línea importante. Miren, en la plataforma hay un material que dice libro, transferencia tecnológica. En realidad es un material de Concitec, ¿ya? Es un material de Concitec. Es oficial, ¿ya? Se llama transferencia y extensión tecnológica. Ya habla de las normas, ¿no? Todo el tema. Pero aquí es interesante que ustedes manejen ciertos acápites del libro, ¿por qué? Bueno, este es uno de los instrumentos que en la gestión de la doctora Gisela Ojeda se hizo. Interesantes porque dio los cimientos para la nueva versión del Concitec. Sin ella, yo estoy seguro de que los anteriores presidentes no han hecho prácticamente nada por esa tecnología. Pero también contaba con presupuesto. De gobierno de Yantumala le dio mucho presupuesto. Si no, no se puede hacer mucho sin tecnología. Son activos o pataletas o casos aislados que se dan por subvención privada. ¿Ya? Aquí es importante, y esto sí es importante, ¿ya? Que se pueda conocer ¿ya? Los conceptos de transferencia tecnológica, ¿no? Que la página 24, por ejemplo, definición clara de transferencia tecnológica. ¿No? Definiciones de Conciteca, no definiciones mías, ¿ya? De los sectores. ¿Ya? Esta guía, que sí está en la plataforma, de todo el modelo conceptual del proceso de transformación tecnológica, siempre va a ser económico, ¿ya? Una investigación genera procesos o un know-how, genera una protección, la propiedad intelectual. Aquí participa el Indecopy, por ejemplo. Por eso hay una parte que es ciencia y tecnología pura, otra donde será la transferencia y participan las instituciones.
se valoriza, se comercializa, están los contratos, acuerdos, y finalmente ya se lleva a cabo la parte productiva, donde se generan los nuevos productos, bienes o servicios. O sea, esto sí es interesante que esta lámina sí la conozcan, está en la plataforma, está como transferencia tecnológica, ¿ya? Yo le he tomado y le he cortado de ahí, ¿por qué? Porque es material oficial del ente rector, del CONCITEC, ¿no? Y nos habla de los principales actores involucrados en el proceso de transferencia tecnológica, definidos por el CONCITEC. Y finalmente, la definición de extensión tecnológica en la página 27, ¿ya? Y que nos habla de todo el ciclo de vida del negocio de la tecnología, ¿no? Y hasta ahí, hasta la página 28, es importante que sí le den una lectura adicional al tema. Hasta ahí, no sé si hubiera alguna pregunta. Ya, porque tengo que subir en un ratito más el tema del último laboratorio que nos toca. Más bien, voy a desconectar esto. Sí es importante definir el examen. El examen nos toca